Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando un cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron:
no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida, toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver quién le toca.
Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un solo hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio del día de hoy, vemos que demora bastante la lectura. Y demora bastante porque narra el suceso de la crucifixión. Hoy la iglesia recuerda la muerte de Jesús. Y esa muerte de Jesús nos debe dejar a nosotros muchas enseñanzas, pero sobre todo debe sembrar en nosotros el arrepentimiento de corazón. En la liturgia, lo primero que vamos a ver es aquellas 7 palabras que da Jesús antes de morir. Posterior a ello encontramos también al sacerdote postrándose frente al altar, reconociendo que el mismo Cristo ha muerto. Viene lo que es la adoración a la Santa Cruz, gracias a que a ese bendito madero se nos otorga lo que es la salvación por gracia de Dios, y a través de la muerte de Jesús, la redención de nuestros pecados. Jesús muere por cada uno de nosotros, y esta muerte es signo de libertad. Toda la deuda de nosotros, de nuestros antepasados, de nuestra descendencia, ya quedó paga por Jesús. Absolutamente todos los pecados. Pero esto no quiere decir que no dejemos de pecar, porque lastimosamente en nuestro corazón siempre estará el maligno intentando tentar. Pero nuestro deber como cristianos es entender que, aunque para el maligno el ver a Jesús en la cruz era signo de júbilo y alegría, porque ha matado al Salvador, ha matado al Hijo de Dios, pero no sabía que a través de ese bendito madero era un signo de regalo y de libertad, pero sobre todo de vencer a la oscuridad.
Vemos muchos signos importantes. A nivel litúrgico, se los comentaba en la reflexión del Evangelio del día de ayer, que hoy, Viernes Santo, en ninguna parte del mundo se consagra la Eucaristía, el pan y el vino. No se consagra, ni desde Roma hasta Latinoamérica, Europa, etcétera, no se consagra. ¿Y por qué no se consagra? Porque Dios, Jesús, ha muerto. Hay un teólogo que nos habla del gran silencio de Dios, y ese gran silencio de Dios es el silencio que tuvo que tener Dios Padre al ver que han matado a su Hijo. Y es un silencio que hasta el día de hoy, cada Semana Santa, recordamos, porque es un silencio no solamente de tristeza porque lo mataron, aunque Dios Padre ya tenía todo fríamente calculado, porque sabía que el pueblo de Dios necesitaba la muerte de su Hijo enviado para que volviera otra vez a retornar a los ojos al Padre y poderlo ver, y poder experimentar la misericordia, y poder experimentar el perdón, y poder experimentar nuevamente el amor. Y es allí donde Jesús también nos entrega un regalo desde la cruz. Y ese gran regalo es acoger a María como nuestra madre. Juan, Jesús y María nos otorgan a nosotros ese gran regalo. Jesús mira a su madre y le dice: mujer, he aquí a tu hijo. Mira a Juan y le dice: hijo, he aquí a tu madre. Se nos entrega el gran privilegio de tener a María como madre, aquella mujer que solo hizo lo que tenía que hacer, que a través de un simple fiat, hágase en mí según tu palabra, se consagró ante Dios, prestó su alma, cuerpo, espíritu, su corazón para ser la madre de Dios. Si vemos a nivel bíblico, María pudo haber dicho que no a este plan salvífico. María participó, fue partícipe de esta salvación, de este plan divino, prestando su vientre y siendo ese primer sagrario. Y aquí María no solamente recibe a Jesús desde que nace, desde la concepción, sino también lo recibe en el momento de la cruz. Como decía la profecía, al momento de que Jesús se presenta en la sinagoga, una espada atravesará tu corazón. Y esa espada atravesó el corazón de María como signo de mamá. Pero no quiso decir María que iba a rechazar la voluntad divina, aunque lo pudo haber hecho. Me escogen a mí para poder ser la madre de Dios y me entregan a mi hijo muerto. No, María nunca rechazó, nunca se quejó, nunca maldijo, sino antes María guardaba todo en su corazón. Por eso la Iglesia, ya al ir finalizando el rito de la comunión, vemos que el templo está a oscuras, que todas las imágenes están tapadas, porque Dios, Jesús, ha muerto. Pero también organizamos algo que se llama el sepulcro, el humilladero, el santo sepulcro o el humilladero, que es donde reposa la imagen de Jesús muerto, después de haberlo bajado de la cruz. Esos signos no es un signo teatral para entretener, porque las misas de Semana Santa, la liturgia es extensa, y quizá te canse tu cuerpo, porque nuestro cuerpo se cansa en estas Eucaristías tan largas, pero nuestro espíritu se acrecienta con consumir a Jesús Eucaristía, con escuchar su palabra, con ser testigo de lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Es clave entender que Jesús murió por nosotros, pero que también debemos darle una respuesta al amado, porque Jesús murió por amor. El amado, ahora nuestra respuesta al amado, ¿cuál va a ser? Y este es el interrogante que te quiero dejar el día de hoy. ¿Qué quieres responderle a Jesús entendiendo que ha muerto por ti y por mí? Y cómo nosotros podemos amarle y dejarnos amar para poderle entregar todas aquellas cosas que hieren y no seguirlo crucificando.
Que el Señor nos bendiga en este día triste, porque reconocemos la muerte de Jesús y la recordamos, pero con un signo de esperanza de que mañana resucitará. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un dato: el día de hoy no se da la bendición. Se dio ayer cuando el sacerdote envía. Hoy no se da la bendición. La bendición la tendremos hasta mañana que resucite Jesús. Bendiciones.